89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión del programa Red Democrática, programa que ya tiene con 310 emisiones, siempre de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, para todo Costa Rica en 89.1 FM y también por plataformas digitales, Facebook y Twitter, @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas. Recordarles que al final el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Les saluda Jonathan Prendas como siempre, esperando de que este programa aporte claridad, aporte ideas y siempre nos haga reflexionar sobre la Costa Rica en la que estamos viviendo y qué tenemos que hacer o qué tenemos que impedir que pase para que no lo perdamos y para más bien recuperar terreno perdido que hemos estado cediendo a manos de la inseguridad en múltiples formas, no solo homicidios con tasas históricas anuales de arriba de 900 decesos el año anterior y que va más o menos por el mismo camino, sino también otras actividades delincuenciales que siguen afectando a la población de Costa Rica. Para poder conversar de este tema, normalmente nos hacemos acompañar de los especialistas de la casa, don Álvaro Ramos, don Gustavo Mata y doña Laura González, y hoy, gracias a la conexión que nos hiciera Laura González, la criminóloga que siempre nos tiende la mano en el programa, pues hemos logrado contactar al general retirado de la Policía de Colombia, Juan Carlos Buitrago, autor del libro Los principios no se negocian, y también parte de los autores del libro Economías criminales, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Es, como ya dijimos, un general retirado un brigadier general retirado de la Policía de Colombia. En este momento se encuentra aparte de sus actividades como conferencista, como consultor, y nos ha sacado un poco de tiempo para poder conversar en esta hora de todo lo que él conoce, todo lo que ha vivido en múltiples países y que podemos aplicar a Costa Rica. Don Juan Carlos, bienvenido. Jonathan, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar en este respetado programa. Un saludo a toda la audiencia y a la mesa de trabajo igualmente. Gracias, don Juan Carlos. Usted recientemente estuvo en el país para presentar en la Universidad para la Paz este libro que estaba señalando al inicio, Los principios no se negocian. Usted es el autor de ese libro y me imagino que hay infinidad de historias, de reflexiones, de vivencias detrás de la redacción de un libro que normalmente lo tiene, pero en esta temática es probablemente riquísimo la lectura para poder empaparse mucho más de lo que pasa en las economías criminales y todo el ecosistema que alrededor de él giran. Cuéntenos, don Juan Carlos, ¿cómo fue la visita y cómo le ha ido con el lanzamiento del libro, con la presentación? Muchas gracias, Jonathan. Sí, hemos tenido la oportunidad, Jonathan, de participar en 3 publicaciones. La primera de ellas es un libro de mi autoría, titulado, como usted lo ha indicado, Los principios no se negocian. Es un libro que recoge un poco la experiencia de cómo creció la inteligencia, la Policía Nacional en nuestro país, pero también se recogen algunos de los casos más importantes de la estrategia que utilizamos a nivel de inteligencia, de investigación y de los organismos de seguridad del Estado en Colombia y en la región para combatir la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional. También el libro tiene algunos acápites relacionados con el liderazgo
y con los problemas graves de seguridad que ha habido en otras regiones de Latinoamérica y el Caribe especialmente. Tuvimos también la oportunidad recientemente de estar allí en San José de Costa Rica con el acompañamiento de la Konrad Adenauer, la fundación, y de la Universidad para la Paz, que queda allá en Alajuela, en Costa Rica, en San José, presentando el libro Las economías criminales, enfoques multidimensionales. Allí estuvimos precisamente compartiendo con la doctora Laura González algunas de las experiencias realizadas o desarrolladas por los autores, los coautores de esta publicación, publicación que recoge, como su nombre lo dice, varios enfoques sobre esta amenaza de las economías criminales que es sin duda alguna creciente y que cada vez más viene impactando la integridad del Estado, el mismo funcionamiento del Estado, pero también la economía y la seguridad regional. Don Juan Carlos, ¿cuál fue el detonante que lo llevó a usted a estructurar el concepto y a dibujarlo en el libro de Economías Criminales? ¿Cuál fue ese detonante? ¿Cuál fue ese punto de quiebra socialmente y en seguridad más que todo en Colombia y en la región que a usted lo hizo reflexionar y decir, caramba, aquí las cosas están cambiando, están mutando y se están profesionalizando quizás? Claro, mira Jonathan, cuando recibo la invitación para hacer parte de esta publicación de Economías Criminales, quise plasmar en el capítulo la importancia de la inteligencia y la investigación criminal como la llave maestra para prevenir y combatir las economías criminales. Y esa pregunta que tú me haces sobre cuál fue el detonante se relaciona con que las economías criminales, como el comercio ilegal, por ejemplo, que es prácticamente la primera economía del mundo, esas economías criminales, pero ilegal, pero es la más poderosa del mundo, que aporta a la corrupción, al crimen organizado, al tráfico de seres humanos, a la explotación sexual, al tráfico de migrantes, al tráfico de armas, al narcotráfico, el terrorismo, tráfico de tecnología, minería ilegal, etcétera, que hace parte de ese sistema, de ese gran monstruo que tiene como combustible especialmente la corrupción, y que se ha convertido básicamente el comercio ilegal en el principal combustible y modus operandi para monetizar el dinero producto de todas esas actividades delictivas que he mencionado en el marco de ese sistema de economía criminal global. Me llevó a la importancia de que el público en general conociera de que la única manera de torcerle el pescuezo a una amenaza tan complicada, tan compleja y tan creciente e inminente, y que a veces pasa desapercibida o de muy bajo perfil, como son las economías criminales, la necesidad de aplicar mayor inteligencia, mayor investigación, procesos contra el lavado de dinero y procesos de extinción de dominio, y atacar la corrupción como la fórmula básica de cara a avanzar en la lucha contra un fenómeno tan complicado como este. Entonces, quitarle la cabeza a la serpiente, perseguir su dinero, quitarle los bienes y limpiar la casa, se constituye en una fórmula importante, en la llave maestra, como se menciona allí en el capítulo, para erradicar del problema, o al menos para mitigar en gran medida este problema tan grave, donde finalmente las economías criminales son la principal motivación del delito, del crimen, sea cual fuere. Detrás de estas acciones delincuenciales usualmente hay un patrón común que es el económico, el lucrativo, el enriquecerse ilícitamente, y pues se utilizan diferentes medios para eso, pero esta sigue siendo su principal motivación, las economías criminales. Y aquí pues se comparten algunas experiencias de casos, algunas metodologías, alguna experiencia de organismos multilaterales como Interpol, Europol, Naciones Unidas, etcétera, sobre fórmulas que han utilizado para prevenir, anticiparse y combatir las economías criminales. General,
cuando hablamos de que fue difícil, me surge la incógnita y viendo el otro libro, los principios no se negocian en el camino de la implementación de esas estrategias, de esa inteligencia, de ese adicional a lo que se viene haciendo, por ejemplo, en Colombia y en otros países, la amenaza a los cuerpos policiales, al poder judicial y en general a todo el- la estructura judicial y policial del país, pues es complicada porque no dejan de existir esas presiones para persuadir y que no se logren la ejecución de las estrategias. Sí, y básicamente hablo de que es difícil porque, sin duda alguna, estamos enfrentando una crisis de valores. Esa frase suena como un cliché, pero seguimos ¿Verdad? hablando precisamente en esa crisis de valores. Muchas de las cosas que hoy vemos alrededor nuestro giran alrededor de los espíritus de cuerpo negativos, donde no importan los principios ni los valores, sino simplemente el dinero. Eh, y cuando hablo en el libro de los principios no se negocian es precisamente porque hubo un episodio en mi vida profesional, siendo ya general de la República, en donde estaba investigando unos pesos muy pesados, unos criminales con bastante influencia en Colombia y en la región, y esas investigaciones llevaron a que se generaran presiones y se generaran amenazas en mi contra. Y pues yo decidí básicamente dar un paso al costado, retirarme, pero no claudicar frente a esos intereses de las mafias, de la corrupción, del contrabando y del lavado de dinero que estaban vinculadas con sectores políticos, económicos y empresariales del país y también públicos, con sectores públicos. Entonces, de ahí la frase, los principios no se negocian. Pero aquí lo que hemos visto es que la corrupción es el combustible del delito, sin duda alguna. Y los estados aún no son conscientes de lo que significa adoptar políticas regulatorias apropiadas y movilizar recursos de apoyo a las autoridades especialmente y de trabajo cooperativo también con el sector privado y con otros actores para generar un giro diametral, para golpear de manera abrupta a este sistema de economía criminal, que es donde está la plata y que es la principal motivación, es la que mueve los recursos, los medios y los intereses de cualquier delito, inclusive delitos, entre comillas, se podríamos llamarlos de tipo ideológico o de tipo revolucionario, porque el terrorismo se financia, también tiene un propósito lucrativo, como quiera que también necesita financiar sus actividades terroristas. Entonces, por un lado, hay una fragilidad del Estado enorme. Esa fragilidad del Estado es básicamente el boquete, digamos, que aprovecha la corrupción para instalarse en el ADN de las instituciones encargadas de combatir las economías criminales y en consecuencia esa corrupción coopta, captura, digamos, los sectores más importantes de la sociedad, tanto de lo público como de lo privado, inclusive de la academia y de muchos otros sectores económicos, sociales, etcétera, en el propósito de cumplir con lo que según la UNDOC de Naciones Unidas señala que son cerca de 3.3 trillones de dólares que anualmente destina el crimen organizado para corromper tanto a sectores privados como a sectores públicos. Y por eso, como le indicamos al comienzo, las economías criminales representan entre el 8 al 15% del Producto Interno Global, por un lado, y solo el comercio ilegal de productos en todas sus manifestaciones es cerca de 800.000 millones de dólares, por encima del mismo narcotráfico, del terrorismo, del tráfico de armas, de la minería ilegal, del comercio electrónico, del lavado de dinero, etc. Entonces, estamos llamando la atención a los estados, a todos los actores de la sociedad, a los organismos multilaterales, por la importancia de entender de que la única manera de mitigar, de prevenir, de anticiparse y de combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones es persiguiendo la plata, quitándoles los bienes y atacando la corrupción. Esa numeración de elementos
es la traducción de la economía criminal en todos los países, o dependiendo de la nación podemos tener mayor presencia de una o de otra dentro del ecosistema que ellos plantean? Sí, depende en gran parte de las circunstancias de cada país, pero el crimen organizado, como todos lo sabemos, está cada vez más globalizado. Es solamente Inside Crime, en su último estudio, hizo un inventario de 432 organizaciones criminales que operan en Latinoamérica y el Caribe. 432. Si vamos un poco a los estudios de Europol, por ejemplo, Europol, de cerca de 2.500 organizaciones que caracterizó en el mundo, llegó a la conclusión de que esas organizaciones criminales son globales, están conformadas por delincuentes de muchas nacionalidades, sin importar el continente, el país o la región, y son organizaciones que destinan el 60% de su presupuesto a corromper tanto funcionarios del sector público como empleados del sector privado. Entonces, digamos, ahí hay un problema que me permite reafirmar un poco lo que mencioné anteriormente. Si tenemos en Latinoamérica y el Caribe cerca de 432 organizaciones criminales, la mayoría de ellas vinculadas con el narcotráfico, pero que todas hacen parte de un sistema de economía criminal, porque el dinero, los activos financieros y materiales son su principal propósito, su principal motivación. Los estudios del indicador global de crimen, por ejemplo, anuales, pero también los indicadores de gobernanza en Latinoamérica y el Caribe, demuestran que la informalidad y la ilegalidad está mutando a un crimen organizado cada vez más poderoso en Latinoamérica y el Caribe, por un lado. Segundo, que la protesta social, por ejemplo, es cada vez más violenta y criminal, que inclusive ha derivado en acciones delincuenciales con fines lucrativos, entre ellas la corrupción, pero también el saqueo a los bancos, al comercio, etc. Y además de que las principales ciudades portuarias de Latinoamérica y el Caribe se han convertido en las zonas más violentas, en las zonas de mayor incremento del crimen, resultado de las alianzas, las confrontaciones y las disputas de estas organizaciones criminales para lograr el control, el dominio territorial, especialmente de los puertos marítimos y de los puertos aéreos. ¿Para qué? Para asegurarse de que las 2.000 toneladas de cocaína que se exportan de Latinoamérica y el Caribe al resto del mundo, las 8.000 toneladas de heroína que se producen en el mundo y se exportan para todo lado, además del fentanilo, de las drogas sintéticas y de las marihuana, logren salir de los puertos clandestinos o de los puertos oficiales. Por eso las ciudades y las zonas costeras y los puertos se han venido convirtiendo en los lugares donde solo el homicidio, en las ciudades caribeñas y latinoamericanas y del Pacífico Sur, en el último año, en estas ciudades se ha incrementado en un 40%, sin traer a colación por los casos de impacto que ya hemos visto en algunos lugares de Latinoamérica y el Caribe. Pero estas criminales necesitan entrar en ese círculo de economía criminal, monetizando el dinero, incorporando el dinero producto del narcotráfico o de la minería ilegal o de otros delitos como la trata de blancas, por ejemplo, de migrantes. Necesita incorporarlo en el sistema financiero internacional. ¿Y cómo lo hacen? Pues manteniendo el control de los puertos y de los aeropuertos para ingresar productos legales de contrabando, como el cigarrillo, el alcohol, confecciones, textiles, calzados, productos farmacéuticos, etcétera, que consiguen fácilmente en Asia, por ejemplo, o en Latinoamérica, como el cigarrillo en Paraguay, volúmenes y volúmenes de productos, algunos falsificados, otros originales, que les generan menos riesgo, mayores utilidades y utilizan la misma cadena de comercio internacional que utilizan para exportar cocaína o para exportar estupefacientes, ingresando estas mercancías
a los países en propósito de monetizar el dinero producto de esas actividades delincuenciales. Y eso es lo que ha llevado a que los puertos y los aeropuertos se conviertan en una de las zonas de mayor criminalidad y violencia, y que siga esa confrontación sangrienta entre estas organizaciones criminales, como los carteles mexicanos, como algunas maras, como el Primer Comando Capital, el Tren de Aragua, la Primera Línea, la Familia, que hoy con albaneses, belgas, italianos, españoles, criminales de los Balcanes, están operando en Latinoamérica, precisamente asegurando este escenario de operaciones de cara a esos productos, tanto la cocaína como la heroína, el fentanilo, las drogas sintéticas y la marihuana, y también la incorporación en el mercado legal, pero a través de medios ilegales, de productos que adquieren ilícitamente para monetizar ese dinero, como lo he mencionado anteriormente. General, esas manifestaciones de economías criminales responden a un fenómeno piramidal, donde arriba está una cúpula, tal vez narcotráfico, tal vez que controla la región, o cada una tiene vida propia y se traslada y se muta y se fortalece de las debilidades estructurales de cada país. Sí, hay sin duda alguna unos monopolios. Las organizaciones narcotraficantes más poderosas tienen también el monopolio de la comercialización de otros productos que se adquieren en el mercado negro, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también controlan y extorsionan para permitir el mercado, para monetizar su dinero, producto del narcotráfico, por ejemplo, de cigarrillos y de productos agroindustriales. En algunas zonas de México, ocurre también con las maras en algunos lugares de Centroamérica. Pero hay, repito, unos carteles del narcotráfico que los mencioné anteriormente, que son quienes tienen el mayor poder de las operaciones a nivel global y a nivel regional. Y existen, y estoy de acuerdo con lo que decía recientemente el profesor Mauricio Vieira de la Universidad para la Paz, precisamente de Naciones Unidas, en el sentido de que ningún país está exento de organizaciones criminales en su territorio, como quiera que esa fábula que nos han vendido de que somos país de tránsito no existe. Para poder que un país sea país de tránsito de algún delito en particular, debe tener organizaciones criminales locales. Otra cosa es que haya un poder, como usted lo ha indicado, jerárquico o de control superior por la violencia o por el poder económico de organizaciones o de multinacionales del crimen, que son las más poderosas y tienen mayor experiencia y poder, inclusive las más peligrosas, las más temidas por el resto del universo criminal. Le voy a colocar un ejemplo en Ecuador. Ecuador no ha tenido tradicionalmente organizaciones criminales poderosas, tampoco capos del narcotráfico, pero sí hay unas organizaciones locales que son precisamente los operadores y son la mano operativa que necesitan los carteles que están allí del narcotráfico, mexicanos y colombianos, Tren de Aragua y Primer Comando Capital de Brasil, para el control del puerto de Guayaquil. Lo mismo ocurre en Chile, lo mismo está ocurriendo en Perú. Y para esto utilizan mano de obra local, y esa mano de obra local, esos operarios locales, como puede ocurrir en Costa Rica y como ocurre en la mayoría de los países de Centroamérica, son organizaciones criminales, maras, bandas delincuenciales, sicarios al mejor postor, etcétera, que se constituyen los principales operadores de estas grandes organizaciones del narcotráfico especialmente. General, de lo que usted está señalando, infiero que Costa Rica no podría, bajo ninguna circunstancia, sentirse libre de la amenaza de una economía criminal y por ende no se podría sentir libre de la infiltración de las distintas manifestaciones del crimen dentro de sus fronteras. Sí, esto lo analizábamos precisamente ahora que tuvimos la oportunidad de conversar con varias autoridades en Costa Rica sobre la importancia de que Costa Rica tenga un espejo en sus países vecinos
pero también en países como los nuestros que han sufrido de manera significativa y lamentable el crimen y la violencia derivado del narcotráfico y del terrorismo especialmente. Por eso lo estamos haciendo en Guatemala, lo estamos haciendo en Honduras, en Salvador, en Ecuador, en Chile, en Perú, que estuve la semana pasada en Perú, hablando precisamente de estos temas, de la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la capacidad del Estado de movilizar todos los sectores de la sociedad de cara a enfrentar de manera efectiva, armónica y contundente estos fenómenos, a visibilizar el fenómeno, visibilizarlo y reconocerlo, y tomar medidas anticipatorias, teniendo en cuenta de que las señales que hemos visto, particularmente en Costa Rica, usted lo mencionó, están llegando a cifras históricas de homicidio, y el homicidio es el primer síntoma, sobre todo el homicidio en serie, el homicidio violento y el homicidio resultado de vendetas o de disputas por el control de zonas estratégicas para la comisión del delito, tanto por parte de operadores locales como de bandas del crimen organizado regional o transnacionales. Esos síntomas, sumados a la fragilidad del Estado, a la fracturación interna y a la falta de visión de los altos decisores y del apoyo también del sector privado para reconocer que tenemos un problema, hay que reconocerlo, hay que visibilizarlo y hay que afrontarlo con determinación. Si eso no ocurre, pues puede ocurrirles lo que está hoy afrontando Ecuador, que vino de un periodo de apaciguamiento, de pasividad en la lucha frontal contra el crimen, y de un momento a otro esa explosión se generó, ese detonante que estaba dormido en las cárceles, la disputa por el control de los puertos, la llegada del narcotráfico, se comenzó a manifestar a partir de un incremento notorio de la violencia, con hechos de conmoción como ha sido pues, el asesinato de un ex candidato presidencial, etc. Y el de que hoy Guayaquil, de acuerdo con el último reporte de Naciones Unidas, es el principal puerto desde donde sale la cocaína al mundo, Guayaquil, y el segundo es un puerto chileno. O sea, ese tema, por eso hablaba ahora la importancia de que Costa Rica debe ponerle especial atención a esos síntomas que son indicadores muy preocupantes, muy serios y que demandan de mayor carácter, firmeza, de unas estrategias, de unas políticas y unos programas muy adecuados, muy integrados, no coordinados, sino integrados en el propósito de asegurarse de que se están movilizando esfuerzos hacia el mismo interés, que es precisamente prevenir y conjurar estos síntomas que podrían llevar a un estado generalizado o crónico de criminalidad y de violencia. General, Costa Rica está en un estado de alerta. ¿En qué número de alerta, siendo el 5 el más alto, sobre llegar a puntos similares a Ecuador? Y se lo planteo con una semejanza tipo Ecuador, porque los grandes amigos de la economía criminal, llámese pobreza, deserción estudiantil, llámese falta de trabajo, llámese un rezago de cierta forma de los sistemas de salud, que no es tan pronto como se ocuparía, de un sistema judicial que desde hace mucho está planteado el que no es pronto y cumplido, y así lo referencian especialistas. ¿Es Costa Rica un país que podríamos poner en alerta para no convertirse, o ya cruzamos alguna frontera que nos hace pensar que las decisiones tienen que ser urgentes y prontas? Sí, yo creo que, como mencionábamos ahora, el solo hecho de que estén llegando a cifras récord de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y que hayan llegado, como usted lo ha dicho, a más de 900 homicidios por año, que nunca antes había ocurrido, ya es una pérdida de calificación, como diríamos. Es decir, es una alerta roja que, en mi opinión, siendo muy respetuoso de la soberanía, digamos, y del sistema costarricense en comparación con Ecuador, y con el ánimo más constructivo, propositivo,
Esa es la idea. La gran dificultad que puede afrontar Costa Rica es el hecho de que, puedo estar equivocado, ojalá sea así, el sistema no le permite una integración de esfuerzos en el propósito de avanzar de manera integrada, valga la redundancia, porque es la palabra que más me gusta utilizar, en la movilización de recursos en la misma dirección. Yo veo un sistema muy disperso, veo una policía también muy dispersa, veo un sistema de justicia también disperso, veo tensiones internas, falta de confianza interna, y veo unas instituciones no fracturadas, sino fracturadas entre ellos, en materia de confianza, credibilidad y relación de cara a construir políticas, estrategias y programas de Estado en la misma dirección. Y esa fragmentación, en mi opinión, es la principal fragilidad de Costa Rica, que es una especie de anarquía, en términos positivos, porque es del sistema, pero es una anarquía que los anárquicos, que es el crimen, aprovecha y utiliza en su ventaja en el propósito de cooptar, por un lado, de generar conflictos, divergencias y de ahondar las tensiones, pero además de sacar ventaja de ese exceso de fronteras entre las instituciones al interior del gobierno y del Estado, que es sin duda alguna una ventaja para el delito, para el crimen. General, se habla en algún momento, producto de esta ola de violencia que nos embargó el año pasado y que todavía sigue de cierta forma activa, el que se podrían estar generando narcoterritorios, principio de un narcoestado. ¿Eso es correctamente técnico hablarlo así? ¿O es una forma que debe depurarse para encontrar a partir de esos elementos que se integran en el concepto una lista de soluciones a integrar todos en conjunto, como equipo? Sí, Jonathan, a mí no me gusta realmente utilizar la palabra narcoestado. Creo que es demasiado, es una afrenta demasiado peligrosa, sobre todo para la sociedad en su conjunto, porque todos somos Estado. Entonces, digamos, yo no puedo decir que Jonathan hace parte del narcoestado. Entendido, claro. Entonces, a Colombia, expresidentes colombianos han ido al exterior de la oposición en otras épocas a decir es que Colombia es un narcoestado, o sea, los mismos colombianos ahondando ese desprestigio hacia nuestro país. Yo nunca, estando en inteligencia por más de 30 años, me di cuenta, trabajando con la evidencia, de que Colombia fuera un narcoestado. O sea, no. Otra cosa es que tengamos la corrupción al más alto nivel, que los corruptos se hayan asociado con el narcotráfico para ser elegidos y capturar el sistema electoral y los partidos políticos, tanto en el nivel central como en el nivel regional. Entonces estoy hablando de corruptos, de políticos, de unos partidos, de unos narcotraficantes, que en la justicia también hubiera sido cooptada, no toda la justicia, algunas fichas claves por parte del narcotráfico, y que inclusive muchos gobiernos locales y parte de la institucionalidad, como del sector privado, estuviera cooptado por el narcotráfico. Estaría hablando de una especie de generalización de la captación o de la cooptación o la penetración de sectores importantes de la sociedad por parte de los narcos para lograr sus intereses. General, y eso no le llamo narcoestado, yo a eso le llamaría simple y llanamente una estrategia muy efectiva de los narcos para lograr sus propósitos de posicionar el mercado, de comprar a los líderes de la nación, a la justicia, a todos los sectores de la sociedad, de cara a cumplir pues con su propósito, que era precisamente asegurar la cadena de negocio internacional de las drogas. Entonces, para responder tu pregunta, en Costa Rica, digamos, yo creo que un síntoma que ustedes, en mi opinión, deben mirar con mayor cautela es el fenómeno que ocurrió durante el periodo del COVID. O sea, existen informaciones que recibimos en su momento en el sentido de que Costa Rica se convirtió como en una especie de bodega de la droga, que no fue
posible comercializar por el control, por las restricciones, resultado de la pandemia. Y después del COVID, cuando comienza la reactivación económica, esa droga sale al mercado, comienza a presentarse de manera inusitada una disponibilidad de efectivo y de dinero por parte de muchos sectores contaminados, no solo de los narcos, sino también de sectores contaminados con el narcotráfico y asociados con el narcotráfico, y pareciera, porque no tengo las evidencias, pero las informaciones señalan de que esa reactivación económica llevó también a lo que hacen los narcos, a cooptar sectores políticos y a comprar electorado y a financiar algunas campañas políticas. Si eso ocurrió, hoy estaríamos presenciando, digamos, unos sectores de la sociedad y del Estado en general que se beneficiaron de esa disponibilidad de activos y de dinero a través del financiamiento de campañas, a través del apoyo político, etcétera, y que de alguna manera hoy tienen que estar retribuyendo esos favores, tienen que estar retribuyendo esos acuerdos, porque eso no son otra cosa que acuerdos perversos. Entonces yo diría que por eso es importante estar muy vigilantes en el propósito de asegurarnos de que quienes hoy están al frente de nuestros países, y en el caso de Costa Rica al frente de los destinos de la nación en todas sus dimensiones, incluyendo el sector privado, no estén retribuyendo los pactos criminales que en algún momento acordaron con narcotraficantes en el propósito de conseguir apoyo mutuo o recíproco de cara a llegar al poder o a lograr sus intereses de cualquier índole. General, tal vez en Costa Rica no ha sido palpable un caso de este que le voy a plantear, pero sí quisiera ver su experiencia Colombia, Ecuador, otro país, América Latina que usted haya estado. Y es el hecho de que estas personas que a nivel electoral se dejan contaminar por estas economías criminales y entran en un proceso de acuerdo tácito, cuando asumen su poder, hay gente que dice simplemente no le respondo más y sigo mi vida. ¿Es eso posible, simplemente cerrarle la puerta al crimen organizado después de que ya le fue patrocinada una campaña o patrocinado un movimiento, no hablemos solo electoral político, sino de cualquier otra índole en la institucionalidad nacional? Eso depende del nivel de peligrosidad y del nivel podría llamar, de criminalidad y de violencia con el que actúan estas organizaciones criminales. Entonces, en el caso particular de Colombia, tuvimos una guerrilla y unos grupos terroristas que financiaron campañas y que hicieron política y que amedrentaron y hostigaron y coaccionaron a mucha población, sobre todo en las zonas de su influencia, en áreas rurales, para favorecer unas campañas políticas. Eso ocurre hoy en día todavía en nuestro país. Hubo unas bandas criminales, paramilitares, autodefensas, básicamente narcotraficantes, que también actuaron como la guerrilla, como los grupos terroristas, en igual dimensión en sus zonas de influencia, por mayor dinero, aportando no solo a las campañas, sino también asegurando territorios para que la población votara por determinado candidato, el de su preferencia. Pero también el narcotráfico. Un narcotráfico, ya de manera mucho más profesional y sofisticada, contactando a alfiles de las campañas políticas para entregar grandes cantidades de dinero y financiar. En el momento en el que cualquiera de estos que resultó elegido a partir de ese financiamiento ilegal o de ese constreñimiento territorial que hicieron a la población para favorecer determinado candidato, una vez elegido, no cumpla con las expectativas, más aún si hubo un pacto previo o unos acuerdos, etcétera. ¿Qué hacen estos grupos criminales? Responder con violencia o responder con campañas de desinformación o entregar pruebas a los medios de comunicación para
desprestigiar y para acabar al gobierno. Y eso lo hemos visto en nuestro país. Todas las estrategias, o como llamamos nosotros, toda la combinación de las formas de lucha por parte de los criminales cuando han colocado a alguien en el poder y desatiende esos pactos o esos acuerdos a los cuales llegaron en su momento a cambio pues de ayudarle a llevar al poder. Entonces, por ejemplo, cuando hoy estamos en Colombia en un debate muy interesante, donde uno de los más importantes cabecillas de los grupos de autodefensa, de los paramilitares, que estuvo extraditado en Estados Unidos, regresó, hoy está colaborando con la justicia y está hablando de esos pactos que en sus momentos se hicieron para llevar a determinados candidatos al poder a todo nivel. Pues esto puede verse o como una retaliación porque fue extraditado, más o menos respondiendo a tu pregunta. Entonces son capturados, se entregan voluntariamente, son extraditados, regresan y ahora están actuando con el deber que les corresponde. Obviamente colaborar con la justicia, pero también se ve un tufillo clarísimo retaliatorio por parte de estos. Entonces son diferentes formas y estrategias, entre ellas la violenta, claro. La violenta, muchos son asesinados precisamente por incumplir este tipo de pactos, porque en muchas oportunidades, miren lo que le pasó al expresidente Samper en el famoso proceso 8000 con Rodríguez Orejuela. Ellos hicieron todo lo posible para develar ellos mismos, para develar los dineros que entraron a la campaña en su momento, en la campaña electoral del presidente Samper. Entonces, digamos, son criminales, uno no sabe a qué atenerse, pero son capaces de cualquier cosa, como quiera que esa es su naturaleza, esa es su esencia. Y utilizan pues todas las estrategias jurídicas, propagandísticas, internacionales, diplomáticas, criminales, en el propósito de conminar, amedrentar, persuadir o forzar que se cumplan los acuerdos allegados en su oportunidad con los candidatos a diferentes cargos de elección. General, nos quedan 9 minutos de programa y quisiera entrar en una parte, antes de llegar al fin, sobre estrategias que desde un poder de la República, cualquiera que esto sea, porque todos están trabajando, tratando de ponerse de acuerdo en función de las acciones a seguir. Hay proyectos de ley para extraditar a costarricenses que están combinados con la droga hacia Estados Unidos. Hay otro proyecto para endurecer la ejecución penal, de la pena. Hay otro que es también para aumentar sanciones a la aportación de armas ilegales. Incluso hay un proyecto de ley que es para hacer cárceles de máxima seguridad e imponer desde la cárcel una mano dura. Esta seguidilla de proyectos la cierro con una idea que ha estado en el inconsciente social, no tanto como propuesta, y es practicar una mano dura muy fuerte de parte de las autoridades policiales y judiciales para atacar estas células del crimen organizado que están en el país haciendo actividad de economía criminal. Sí, son medidas. Precisamente tuvimos recientemente una conversación con el señor ministro, creo que de Seguridad Pública, en la presentación del libro de Economías Criminales. También hablamos con el director de aduanas, hablamos con el director del Instituto Nacional de Drogas, con algunas autoridades. Y yo creo, digamos, me llevé la impresión de que hay un interés de avanzar hacia una fase de mayor determinación y de carácter y firmeza para precisamente atender esos síntomas de los que veníamos hablando, porque son síntomas realmente preocupantes que podrían escalar y llevar a una situación mucho más compleja de seguridad y de violencia a Costa Rica, que ha sido, pues sin duda alguna, la Suiza de Latinoamérica. O sea, todos lo hemos visto como el gran remanso y territorio de paz de la región, y muy, muy lamentable realmente que tenga estas características de violencia. Y en esas conversaciones que tuvimos con ellos, yo pude percatarme de que sí están avanzando hacia unos procesos integrados, por ejemplo, de la inteligencia, que es muy importante.
Yo insisto en que hay que salir de la coordinación, Ujú. hay que pasar a la integración de esfuerzos bajo liderazgos únicos con recursos moviéndose en la misma dirección de cara a conjurar graves situaciones de emergencia. Eso de coordinaciones, en mi opinión, no funciona. Tiene que ser un proceso de integración de esfuerzos respetando los roles, las misiones y las competencias de cada institución, pero es posible armar fuerzas de tarea a nivel de inteligencia, de investigación, que permitan que los esfuerzos se muevan bajo unos liderazgos únicos en la misma dirección para que actúen de manera efectiva, armónica, anticipativa y contundente contra la delincuencia. Segundo, la importancia de las medidas. Usted mencionó algunas de ellas. La única manera de contener a estos violentos es notificándolos de que hay carácter y firmeza por parte del Ejecutivo y de la justicia para aplicar el principio de autoridad, ejercerlo en cualquiera de las circunstancias y cero, en mi opinión, mensajes blandos con la delincuencia y con estos criminales, y más aún si es una criminalidad globalizada que está actuando en su territorio y que está cooptando a organizaciones locales, a los desempleados, a la informalidad en su país, a los pobres de nuestros países. Con mayor razón, los mensajes, las acciones tienen que ser de determinación, de contundencia, de firmeza en el ejercicio de autoridad. Porque no pueden permitir, como le indicaba en un momento, cosas como las que están ocurriendo hoy en Paraguay. Paraguay está produciendo millones y millones, cerca de 100 billones de cigarrillos para un consumo de 1.5 billones, y tienen el resto de la región inundada de cigarrillos de contrabando. Están haciendo los bandidos. Van a Paraguay, compran volúmenes de cigarrillos para monetizar el dinero resultado del narcotráfico. Ese es el modus operandi que están utilizando. En Costa Rica puede ocurrir algo similar. Las bandas criminales se asientan, aprovechando que es un territorio de paz, de tranquilidad, donde quizá falta aún más determinación en el uso de la fuerza, mayor carácter y mayores medidas que permitan herramientas jurídicas y materiales e integradoras para atacar de manera frontal a estos delincuentes. Entonces ellos se van a aprovechar de esa fragmentación, de esa fragilidad, para hacer lo que observamos en su oportunidad de cómo vieron a Costa Rica como el país bodega de la droga que no podían traficar. ¿Por qué? Hay que explorar cuáles fueron las razones por las cuales ellos encontraron a Costa Rica en el escenario ideal para esto. Y finalmente termino indicándole algo, Jonathan, es que es clave la lucha contra la corrupción. Cuando el sistema está cooptado por estas mafias y no es evidente una determinación del Estado al más alto nivel para intervenir y atacar de manera frontal estas mafias, es porque algún nivel de complicidad podría haber. Entonces, creo que la importancia de que haya un mensaje claro, pero no solo un mensaje, sino también fuerzas de tarea o figuras importantes del Estado que estén trabajando en la misma dirección de cara a limpiar la casa, a combatir la corrupción y asegurarse de que se están blindando los procesos más importantes de justicia, de seguridad, de control, etcétera, en cada una de las instituciones, sobre todo más vulnerables. General, hay un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica que dice que se ha perdido fiscalmente el equivalente a 110.000 millones de colones por contrabando de cigarros desde el 2021. Eso me parece que refleja mucho de lo que usted está señalando y es parte de poner las barbas en remojo en el país para poder resolver esto que lo estamos viendo como tradición, parte normal, costumbre, se ha normalizado y eso lo ha utilizado el crimen organizado para desarrollar sus economías criminales y a partir de ahí pues generar la estructuración completa. No me quiero ir, general, si en estos 2 minutos que nos quedan pedirle un favor. De su libro Los valores no se negocian. ¿Qué mensaje le daría usted a los funcionarios públicos sobre este valor, sobre este fundamento que usted expuso en el libro, en el entendido de que a diario se podrían estar pues dejando permear o amenazando por
algún tipo de crimen organizado en el país. Sí, no, el mensaje para todos aquellos que ocupan cargos críticos o están afrontando serios dilemas y complicaciones en su entorno por asuntos de corrupción, de corrupción, de ausencia de valores, del deterioro de los principios, etcétera. Mi mensaje es que tengan la firme convicción, la firme seguridad de que los principios no se negocian ni en el éxito ni en la adversidad. Y que siempre habrá personas, siempre habrá momentos y oportunidades para lograr sus propósitos, sus sueños, sus expectativas de vida sin necesidad, repito, de negociar los principios, ni en los momentos de felicidad, de éxito, de victoria, y mucho menos en los momentos de adversidad. Eso es lo que busca el crimen, eso es lo que buscan los delincuentes, los malos, los perversos y los corruptos, y no debemos claudicar ante ello. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el general, el brigadier general retirado de la Policía de Colombia, Juan Carlos Buitrago, autor del libro Los principios no se negocian, amplio especialista, no solo en Colombia, de todo lo que ha pasado y está pasando, porque sigue activo mucho en el tema de dar luz de por dónde se puede caminar, sino a nivel de América Latina. General, muchísimas gracias por su participación en Red Democrática. Jonathan, un privilegio estar aquí. Muchas gracias por esta amena conversación. Un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes, a su mesa de trabajo y también a la doctora Laura González por habernos conectado. Así es, a la doctora González, pues gracias a ella por esta conexión que logramos tener. Y mañana un tema muy importante es encuestas de opinión. Mucho de lo que está pensando el costarricense lo vamos a tener con la encuesta recientemente salida de Borja y Asociados para Costa Rica. No se lo pierdan, 10 de la mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted.